Muy buenas noches, bienvenidos a la Academia Filosófica de Santa Clara. La Academia Filosófica de Santa Clara es una institución sin fines de lucro. Dicta cursos gratuitos basados en el conocimiento y dominio de sí mismo. Estos cursos se dictan de una manera gratis y a través de ello las personas pueden superar una serie de dolencias, afecciones en el cuerpo físico llamados problemas psicosomáticos, como un dolor de cabeza, estados depresivos, alergias y sin ningún tratamiento médico. Los cursos que se dictan en la academia son los días domingos, aquí en Santa Clara, en Ate, todos los domingos a las 10 de la mañana. De la misma forma, en Villa María del Triunfo, todos los jueves a las 7 de la noche. Y en el RIMAC, en el distrito del RIMAC, se dictan los días martes y los días viernes a las 6:30 de la tarde. Y en estos lugares se dictan de una manera gratuita, se entrega material de estudio que también es gratis, y las personas que estén interesados en llevar el curso de filosofía basados en el conocimiento y dominio de sí mismo, pueden seguirnos a través del Facebook como Academia Filosófica de Santa Clara y ahí van a encontrar los contactos y en el cual nosotros podemos escucharlos o atenderlos gustosamente. Bien, de la misma manera quiero agradecer a las personas que nos siguen a través del internet, a través de las redes. Hay personas que nos siguen desde distintos países del mundo, dentro de ellos Francia, Estados Unidos, Chile, Argentina y lógicamente del país donde directamente transmitimos esta conferencia, que es el Perú. Entonces estamos muy agradecidos a las personas que nos siguen y porque nos dan la oportunidad de poder compartir un conocimiento que es de mucha utilidad para la humanidad. Bien, vayamos al tema. Hoy día es la conferencia El Libre Albedrío. Esta conferencia se va a desarrollar en un aproximado de 1 hora, 45 minutos la exposición y 15 minutos para las preguntas, las interrogantes que tengan ustedes que están vivencialmente o presencialmente aquí, o también para las personas que nos siguen a través de las redes. Bien, el filósofo, matemático y físico francés René Descartes, y considerado como padre de la filosofía moderna, dijo una frase: la principal perfección del hombre consiste en tener el libre albedrío, que es lo que hace o distingue al ser humano si está obrando bien o está obrando mal. Es decir, si tiene alabanzas o si tiene censura con respecto a esta frase. Este filósofo francés, cuando nos menciona este concepto, nos está dando una gran verdad, porque nosotros, los seres humanos, tenemos el libre albedrío y es el medio para alcanzar la perfección como alma, como espíritu. Es la forma que nosotros nos vamos desenvolviendo en todo momento de nuestra existencia, eligiendo el bien o el mal. Es decir, como decía Descartes, todas las acciones que nosotros tengamos en la vida pueden ser como alabanzas o censuras. Es decir, alabanza porque hemos obrado adecuadamente, es decir, nos merecemos un halago o un reconocimiento, o por ser ejemplo para los demás, porque obramos a través de ese libre albedrío y tenemos beneficios. O censura, desaprobación de una actitud equivocada que hemos realizado por tener ese libre albedrío de elegir el bien y el mal. A través de la historia, el conocimiento ha ido
tocando este tema del libre albedrío. La filosofía, la religión, el derecho, la ciencia en general ha cuestionado, ha problematizado en distintas partes de la existencia del ser humano este tema del libre albedrío. Para algunos el libre albedrío no existe, pero para muchos el libre albedrío sí existe. Entonces, en esa determinación que uno tiene como alma, como espíritu, nosotros podemos comprender de que desde el momento de que nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos, tenemos un principio, y ese principio es el libre albedrío. El libre albedrío que nos va guiando en la vida a través de elegir el bien o el mal. Pero muchas veces las personas, los seres humanos, independientemente de que sí creían o no, y los otros grupos que sí creen en la libertad, creen en el libre albedrío, se han equivocado y se han ido a una situación extrema, es decir, a un libertinaje, a hacer un mal uso de ese principio del libre albedrío. Entonces, cuando uno se aparta del buen camino que nos indica la conciencia a cada instante, pues nos equivocamos o tomamos determinaciones erróneas y sufrimos las consecuencias de ello. Y en eso llegamos al libertinaje, y donde solamente nos dedicamos a conseguir placeres materiales. Placeres materiales, por ejemplo, en el caso de la comida. Hay personas, movidos por su sensualismo en exceso, no controlan y por lo tanto llevan a su cuerpo físico alimentos no saludables y después agreden de una manera increíble su cuerpo físico, ya enfermándolo o deformándolo. Por eso se ve mucha obesidad, y la obesidad es desnutrición, así como el otro extremo también. Pero muchas personas consideran, cuando una persona está con sobrepeso, consideran de que no están de buena salud. No, se entiende de que están desnutridos. Entonces quiere decir, no se están alimentando adecuadamente, no se están nutriendo. Y entonces es por esa decisión del libre albedrío que uno tiene, que puede dañar su salud, puede dañar su cuerpo físico. Pero también tenemos la opción de elegir el bien y por lo tanto de llevarnos alimentos adecuados y no maltratar nuestra herramienta, nuestro cuerpo físico, que es el que nos sirve para seguir creciendo y evolucionando en este mundo. Lo mismo en las drogas legales e ilegales. Tenemos el libre albedrío de elegirlas. Las drogas legales, como el cigarro, el tabaco o el alcohol en todas sus variantes, y ahora que está de moda el cigarrillo electrónico, son drogas legales que están permitidos su consumo, y nosotros tenemos la facultad de poder elegir gracias a ese principio de libre albedrío. Pero lo que nos estamos llevando es un problema grave a nuestra propia salud y a nuestro bienestar. Entonces, en ese malentendido, mala comprensión de nosotros mismos, que deberíamos siempre elegir lo mejor para nosotros, pues nos equivocamos por el principio del libre albedrío, que nos lleva a elegir el bien o el mal. Lo mismo podemos mencionar, movido por esa libertad, ese libre albedrío con respecto al sexo. Hay personas promiscuas, por ejemplo, que constantemente están cambiando de parejas, o también tienen al mismo tiempo 2, 3 o más parejas, tanto en hombres y mujeres, y se dejan llevar solo por esa libertad, por ese libre albedrío que tienen, para perjudicarse a sí mismo y perjudicar a los demás. Y entonces hay un libertinaje, hay un solo deseo de placer por placer. Y si eso lo llevamos a otras situaciones, como por ejemplo las cuestiones materiales, pues hay personas que se desviven por la ropa, las joyas, los cosméticos, los artefactos, los celulares, las casas, los autos, los negocios.
y hacemos mal uso de esos bienes para perjudicarnos por utilizar equivocadamente ese libre albedrío, de no saber elegir qué es lo mejor para nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos todas esas situaciones, muchas veces no sabemos por qué. Y el por qué está en nosotros mismos, en esos sentimientos en exceso, como es la vanidad, el orgullo, el sensualismo, el egoísmo que es tan grande en nosotros, que es tan en exceso, nos lleva a cometer esos errores, esas actitudes equivocadas, perjudicándonos a nosotros mismos. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir viendo, no nos conviene actuar equivocadamente. Nuestro libre albedrío hay que encaminarlo siempre por el bien y nunca por el mal, porque nos perjudicamos a nosotros mismos y perjudicamos a los demás. Y por eso las repercusiones, y llevamos una vida desastrosa, llevamos una vida de sufrimiento. Y cuando nosotros empezamos a comprender que tenemos ese libre albedrío, no para hacer un mal uso de ello, sino para elegir el bien, pues en la vida nos va a ir mejor y vamos a ser un poco más felices. ¿Qué se entiende por libre albedrío? Es la potestad del hombre para obrar. Es decir, supone posibilidades o la posibilidad de poder elegir entre el bien y entre el mal. Y ahí a veces la confusión o la duda con respecto a la libertad. La libertad es otro término que en el fondo hablan casi de lo mismo, pero difieren de alguna manera. La libertad es el derecho de todos nosotros, ¿sí?, de todos los seres humanos. También se puede decir que es una condición o un estado de libertad. Es decir, es un poco más amplio el término de la libertad con respecto al libre albedrío. El libre albedrío es básicamente un principio para elegir el bien y el mal. En cambio, la libertad es un abanico un poco más amplio, donde tenemos derecho o la libertad de pensar, la libertad de actuar, la libertad de tomar decisiones estando en una condición libre. Entonces, hay esa pequeña diferencia con respecto al libre albedrío y la libertad, pero en el fondo hablan casi de lo mismo, ¿sí? Entonces, pero muchas veces las personas, al hacer ese abuso o ignorar estos conocimientos filosóficos, el ser humano se ha ido desviando, pensando que la vida ya está predeterminado, pensando que cuando a mí me ocurren situaciones difíciles en la vida, como que puedo perder la pareja, o tengo problemas conyugales, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas con los compañeros, es decir, cuando yo tengo situaciones difíciles en la vida y considero de que todo eso está determinado para mí y no hay forma de solucionar y no hay forma de arreglarlo. Y en ese desconocimiento y en esa ignorancia, muchas veces las personas recurren a los brujos, a los adivinadores, para saber qué es lo que le depara el futuro y cómo le va a ir en la vida. Y muchas veces son engañados, embaucados por estas personas, cuando en realidad no necesitan preguntar a nadie para mejorar su situación, sino hay que hacer una transformación moral de uno mismo, encaminarse correctamente, utilizar ese libre albedrío siempre para el bien, y por lo tanto uno puede revertir las situaciones por más difíciles que nos estén pasando. Entonces, ese es un tema importante a tomar en cuenta, porque a veces uno ve, hay personas que están en tantas situaciones constantes de sufrimiento, ya de enfermedad, ya un problema económico o problemas, conflictos familiares, y lo que hacen es buscan a un pitonizo, a un adivino, para decirle qué es lo que le depara la vida. Y muchas veces te dicen, bueno, así es la vida, así te va a pasar y eso va a ser tu destino. Entonces, lo que vamos comprendiendo es que no es así. Nosotros, por nosotros mismos, podemos revertir toda esa situación encaminándonos correctamente
y haciendo el uso correcto del libre albedrío. Entonces, es un tema para muchos que es polémico, pero aquellos que estudian o que estudiamos la filosofía vamos comprendiendo, todo tiene un porqué y todo está perfecto en la naturaleza. Lo único que tenemos que ir comprendiendo, porque en la naturaleza existen leyes naturales que nos rigen, como la ley de causa y efecto, y es por eso uno puede ir comprendiendo por qué lo que a mí me pasa o lo que me ocurre en esta existencia. Entonces vamos comprendiendo de que siempre es por ese libre albedrío que yo estoy utilizando en cada instante, de elegir el bien o elegir el mal. Para poder ahondar un poquito más en este tema, en la doctrina espírita, codificado por el maestro Allan Kardec, en el libro de los espíritus, en el libro tercero de Leyes Morales, en la pregunta 843. En esta pregunta dice: ¿tiene el hombre el libre albedrío de sus actos? Y esa es una pregunta. La respuesta dice: así como tiene la libertad de pensar, tiene la libertad de actuar. Entonces, si no fuera por el libre albedrío, el hombre sería una máquina. Es cierto, nosotros, los que nos vamos conociendo, vamos comprendiendo de que todo acto positivo o negativo, toda decisión tomada por nuestro libre albedrío, ya para el bien o para el mal, tiene consecuencias. Y las consecuencias van a ser en función a esa decisión, a ese libre albedrío. Si yo tomé una decisión equivocada, incorrecta en vida, donde me perjudico a mí mismo, perjudico a los demás, pues voy a sufrir las consecuencias. Voy a sufrir las consecuencias y voy a ser un desdichado y voy a sufrir. Pero si elijo el bien y me encamino correctamente, me voy a beneficiar y voy a beneficiar también a los demás. Entonces, ahí uno puede darse cuenta de que sí, realmente está en nosotros ese principio del libre albedrío. En el mismo libro, en la pregunta 825, Kardec pregunta al mundo espiritual y dice: hay posiciones en el mundo en las que el hombre goza de libertad absoluta. Es una pregunta, ¿verdad? Entonces, la respuesta dice no. No, porque nos necesitamos los unos de los otros, los humildes como los poderosos. Quiere decir de que el ser humano no puede tener una condición absoluta de la libertad. ¿Por qué? Porque nosotros convivimos en una sociedad. Nosotros no vivimos solos. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es, con bastante tino, con bastante razonamiento, nos dejamos llevar por esas situaciones que muchas veces nosotros somos responsables de ello. Y en la misma pregunta, en la siguiente pregunta, en la 826, dice de que ¿en qué sentido el hombre tiene la libertad absoluta? Y la pregunta, la respuesta que contestan a esta pregunta dice de que nosotros, los seres humanos, tenemos que entenderlo en el sentido de que el eremita, el ermitaño, es decir, una persona solitaria en el desierto, es esa persona que podría disfrutar de una libertad absoluta. Es lo que dice la respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, no podemos estar
solos, no podemos estar haciendo acciones que solamente sea el disfrute absoluto de la libertad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al costado a otra persona, a otro ser. Y en esta parte la doctrina espírita dice, de que en tanto que haya una persona o hayan dos personas, hay derechos ajenos que respetar. Y por lo tanto, no hay goce absoluto de la libertad. Y eso lo podemos ir comprendiendo sin mayor razonamiento. A nadie le gustaría que infrinjan tus derechos, porque la libertad absoluta no existe. Porque desde el momento que hay un ser a mi costado, hay derechos de esa persona. Es decir, el derecho mío termina donde empieza el derecho del otro. Entonces, es una situación que uno tiene que analizarlo, razonarlo, para poder ir comprendiendo lo que es el libre albedrío. Entonces, si ustedes analizan, si comprenden un poco más este tema, van a darse cuenta de que nosotros sí ejercemos el libre albedrío. No hay esa determinación absoluta de que todo está predestinado y por lo tanto nada se puede modificar por nuestra propia voluntad, porque contamos con ese principio del libre albedrío. Y cuando nosotros comprendamos ello, pues la vida nos va a ir mejor y vamos a elegir lo mejor para nosotros mismos gracias a ese principio, ¿sí? Ese principio de libre albedrío que es lo principal en el ser humano, como decía Descartes. Bien, hecho esta exposición, lo que podemos resumir un poco el tema, ya para ir a las preguntas, las interrogantes que quieran hacerlo. Como resumen, como conclusión final de toda esta exposición, lo que podemos decir es que tenemos libre albedrío, tenemos la potestad de poder elegir el bien o el mal. Entonces, en nosotros está la decisión. ¿Qué hacer con ese principio? Si usamos correctamente o nos vamos a desviar para cosas equivocadas, donde creemos que el cuerpo físico, pues podemos hacer lo que nos da la gana. No es así. Hay límites, hay leyes naturales que nos rigen y a las cuales tenemos que respetar. Y también concluiríamos diciendo de que la libertad absoluta no existe, porque vivimos en una comunidad, vivimos en una sociedad, vivimos codeándonos constantemente con seres encarnados y desencarnados. Entonces no podremos o no tenemos la libertad absoluta en ese sentido. Hay límites. Bien, si tienen alguna pregunta o por las redes hay algunas preguntas o alguien que quiera empezar con alguna pregunta. Sí. En la sociedad actual se ve todos los días bastante violencia, en el sentido de que hay robos, muertes, violaciones. Y ¿usted podría explicar por qué ese libre albedrío lo encaminamos siempre para el mal y no lo encaminamos para el bien? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay robos, maltratos? ¿Y por qué no encaminamos correctamente? Porque en nosotros existe una ley natural que nos va diciendo que está bien y que está mal. Está grabada en nuestra conciencia esa ley natural y tenemos el libre albedrío de elegir ese bien o ese mal. Pero se mezclan otras imperfecciones como el exceso de egoísmo, el exceso de envidia, el exceso de celos, el exceso de orgullo que está en nosotros, que son imperfecciones los cuales que debemos trabajarla. Entonces, cuando se mezclan esas imperfecciones, pues nos equivocamos y actuamos de una manera incorrecta. Entonces, ¿qué nos cabe entonces para nosotros mismos? Es trabajar y aprender a ser cada vez seres mejores,
transformarnos moralmente, es decir, cada vez menos egoístas, cada vez menos orgullosos, menos envidiosos, menos celosos. Entonces vamos a poder distinguir mejor qué es lo mejor para nosotros y qué es lo mejor para el prójimo. Entonces, eso es lo que nos falta. Y es una educación moral que nos falta en la sociedad para poder evitarnos esas asperezas en la relación que tenemos con los demás. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profesor, una consulta. Cuando usted mencionó el libre albedrío o voluntad, es una facultad del espíritu, pero a veces en el hogar hay maltrato familiar, sabiendo que en ese entorno hay seres queridos y se busca el bien, buscar una armonía, pero sucede lo contrario. ¿A qué se debe, profesor? Usted dice que en el hogar a veces uno busca armonía, evita los conflictos, pero igual surge, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Porque ¿a qué se debe eso? Dice. Bueno, como hemos mencionado, nosotros siempre tenemos ese principio de libre albedrío de poder elegir lo malo y lo bueno. Entonces, en la familia es lo mismo. Hay perturbaciones, hay conflictos, porque primero no hemos tenido la educación adecuada para saber manejar esas situaciones. Es decir, no nos han ayudado a trabajar por esas imperfecciones que están en nosotros. El exceso de orgullo, el exceso de interés personal, el exceso de envidia, los celos. Esas imperfecciones son los que nos llevan a perturbaciones dentro de la familia. Pero cuando uno va comprendiendo de que esas cosas hay que dejarlo y encaminarse y buscar armonía dentro del hogar, la situación va a cambiar. Pero eso tendría que ser todo el conjunto. Y nosotros normalmente nos dejamos llevar por cuestiones materiales, por cuestiones futiles de la vida, y por lo tanto, pues, tenemos esas alteraciones dentro de la misma familia. A veces algunos quieren encaminarse y otros no, y pues ahí es trabajar por la tolerancia, por la paciencia, para poder ayudar a mi familia o a mi grupo a que las cosas marchen bien, siempre utilizando bien el libre albedrío de elegir el bien y no el mal. ¿Sí? En cuanto a ese libre albedrío a través del pensamiento, sí es total, absoluto, porque con el pensamiento no tengo obstáculos, puedo pensar lo que quiero, ¿no? Pero por otro lado, como decía, y en el tema, ante el tema de la sociedad, como estamos en una sociedad, sí, lo que tengo que cuidar son mis actos, pero el tema está en que justamente eso es lo que uno no, y eso es lo que a mí un poco me molesta, ¿no? Porque a veces hay personas que gozas esa libertad. Por ejemplo, si tú quieres fumar, lo puedes hacer, tú te puedes matar fumando como tú quieras, pero inevitablemente, como estás en sociedad, fumas en lugares públicos y lo que haces es perjudicar a otro, que otro no quiere fumar. Entonces, haces uso de esa libertad que tú tienes para poder hacer contigo, y también molestas a los que están cerca en tu núcleo, ¿no? Cerca de tu grupo. Entonces, esa es una de las cosas que creo que uno no lo ve, que en realidad sí es una manifestación, creo, como usted dice, del egoísmo. Y sí, de ahí hay que ver. Bien, lo que dices es un tema importante. Nosotros a través del pensamiento tenemos una libertad única, porque a través del pensamiento sí podemos generar todo, pero nosotros sí somos responsables tanto de nuestros pensamientos como de nuestros actos. Entonces, no porque tengamos la libertad absoluta en el pensamiento, pues yo voy a generar todo lo que a mí se me ocurra. Entonces, nosotros vamos comprendiendo a través del estudio de la filosofía, vamos comprendiendo todo pensamiento negativo tiene una repercusión negativa sobre uno mismo. Y no solo sobre su cuerpo físico, también ese pensamiento irradiamos al medio ambiente, atraemos o perturbamos seres que también están con nosotros, encarnados o también desencarnados. Entonces lo que tenemos que entender es que por el hecho de que tengamos esa libertad de pensar como querramos, no lo vamos a hacer porque hay normas, hay reglas en la naturaleza
que no nos permiten, porque si no, sufrimos las consecuencias de ello. Entonces es importante, no porque así a uno tiene la libertad de pensar, porque yo con el pensamiento ya maté a una persona, ya le deseé lo peor. Esas actitudes equivocadas repercuten por uno mismo, a uno nos mismo. regocijamos en esos pensamientos que son a veces deseándole el mal, o haciendo sufrir, o esperando como sufre, o esperando. Ahí sí me he identificado que a veces me regocijo en ese pensamiento, en el pensamiento de querer hacerle todo el mal o que le pase todo el mal. Claro, pero nada queda, no es algo de que, bueno, yo pienso como me da la gana y es borrón y cuenta nueva, no. Hay consecuencias. Y es una de las cosas que nosotros debemos tomar conciencia, de que así como pensamos, vendrán las consecuencias. Si pensamos bien, si generamos pensamientos buenos, recibiremos salubridad, recibiremos armonía, paz con nosotros mismos, pero si pensamos mal, también vamos a recibir lo mismo. Entonces, no nos conviene pensar negativamente ni mal de nadie, no desear con el pensamiento nada de malo a nadie. ¿Por qué? Porque en principio, si nosotros nos pusiéramos en el lugar del otro y le dijéramos, ¿te gustaría que piensen mal de ti? ¿Te gustaría que te deseen la muerte? ¿Que te desearía que te vaya mal en el trabajo? ¿Que rompes una relación de pareja? ¿Que te vaya mal en tu familia? ¿Te gustaría que te desearían eso? Yo creo que la respuesta es obvia. A nadie nos va a gustar que nos deseen el mal. Aún a pesar sabiendo de que con el pensamiento a mí no me van a hacer nada. Pero el solo hecho de yo enterarme de que alguien piense mal de mí, seguramente si yo no me controlo, no trabajo por lo que soy, por mis imperfecciones morales, yo voy a generar pensamientos negativos, me voy a generar conflictos a mí mismo y quizás voy a ir a reclamarlo, quizás voy a vengarme. Entonces nos metemos en problemas mucho más complicados por no saber controlarnos esos pensamientos negativos. Y más aún, yo creo que cuando uno comete actos, uno lo tiene claro. Cometes actos equivocados, eso tiene una consecuencia negativa para uno mismo. ¿Sí? Bien. ¿Podría explicar detalladamente cómo ese libre albedrío genera enfermedades en el cuerpo físico? Y podría poner un ejemplo, la gastritis. ¿Cómo sé que es psicosomático o cómo sé que si es físico o si es espiritual? ¿No se podría explicar cuál es el mecanismo? Nosotros, como alma, como espíritu, vamos ejerciendo nuestro libre albedrío constantemente, en todo momento. Entonces, por eso decíamos que el principio del libre albedrío es elegir el bien o el mal. Y cuando nosotros elegimos el mal, es que vamos a actuar equivocadamente, vamos a pensar mal. Y hablando del tema que usted dice, ¿cómo puedo darme cuenta de que al hacer un uso equivocado del libre albedrío que tengo, me puedo generar dolencias o enfermedades en mi cuerpo físico, o como el caso de la gastritis? Es cierto. Por ejemplo, si hablamos del tema como ejemplo, la gastritis, hay personas por eso cuando van al médico le dicen, tienes gastritis, pero tienes gastritis emotiva, gastritis emocional, le dicen, ¿no? Entonces, es que esa persona misma se está generando el problema, porque tiene el libre albedrío de pensar mal, de angustiarse, de desesperarse, de renegar de los demás por lo que le hicieron o por lo que le dijeron. Entonces, al hacer esa decisión de pensar mal, al hacer ese uso de libre albedrío para el mal, están generando pensamientos negativos. Y al generar pensamientos negativos, lo están transmitiendo al cuerpo constantemente. Y va a afectar en la parte más débil del organismo. Y si la parte más débil del organismo es el estómago, pues se le va a inflamar, va a tener gastritis. Gastritis es inflamación del estómago. Y de ahí va a tener los efectos físicos. Y entonces, si eso no controla con el tiempo, es más seguro que esa persona va a tener cáncer al estómago, porque se va a crear una úlcera y se complica la situación. Por eso no nos conviene hacer mal uso de nuestro libre albedrío para las cosas equivocadas. ¿Qué se tendría que hacer?
es revertir la situación. Si las cosas no me salen en la vida, no salen bien en la vida, pues tengo que cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar. No pensar mal de nadie, todo por el contrario, elevarle el buen pensamiento, agradecer a la vida que me está dando oportunidad para poder trabajar por lo que soy yo, porque el otro o las otras personas no son otra cosa el reflejo de nosotros mismos. Y muchas de las situaciones que nos pasan en la vida es porque nosotros en algún momento lo hemos sembrado. Ahí se cumple lo que es la ley de causa y efecto. Entonces, es cuestión de analizarse, profundizar en esos aspectos para ir comprendiendo y nos podemos evitar enfermedades, sufrimientos. Bueno, los que llevan el curso de la filosofía basado en el conocimiento y dominio de sí mismo, aquí han superado una gama de enfermedades. Entre ellos, yo en lo personal, he superado una serie de dolencias. Hablando de la gastritis, yo sí tenía gastritis, he sufrido por mucho tiempo y es horrible, porque yo tenía náuseas, vómitos, no podía comer cualquier cosa, había un ardor en el estómago. ¿Y qué hacía? Yo recuerdo que me tomaba agua helada como para apagar el fuego, algo así, y me calmaba. Y cuando fui al médico me dijeron, bueno, me recetaron Milanta y una lista de cosas que no podía consumir, y es incómodo. Entonces, pero yo gracias al conocimiento no hice el tratamiento médico, a lo mucho tomé ese jarabe que me recetaron, y yo con el conocimiento, desde que estoy en la institución, no sufro de gastritis. Entonces mi caso era una gastritis emotiva, como los médicos lo llaman. Y así uno puede llevar a otras situaciones, a los que tienen dolor de cabeza, a los que tienen problemas a la piel, las alergias. Yo era una persona alérgica, yo no tengo ahora ese problema y no hice un tratamiento médico. Cuando yo fui al dermatólogo, el dermatólogo me vio y me dice, tú no tienes nada, tú necesitas ir al psicólogo, y me mandó al psicólogo. Y el psicólogo que me dijo, bueno, arréglate, sal los fines de semana, bueno, son términos que un psicólogo me tocó decir, disfruta de la vida, ocúpate de ti, como que distrayendo las cosas. Pero yo intenté hacer eso, pero no solucioné el problema de la alergia. Lo solucioné ya estando en la institución. Y no ha sido fácil. Ha sido cuando ya estuve en primero o segundo año, empecé a superarlo el problema. ¿Por qué? Porque la causa no estaba en esas situaciones distractivas, estaba en mí. Porque mi exceso de orgullo, mi exceso de celo, mi exceso de rencor, y hacía mal uso de ese libre albedrío que tengo para las cosas negativas, lógicamente a mí me causaban esos problemas. Y cuando ataqué la verdadera causa que estaba en mí, yo solucioné el problema. Entonces, es un tema muy interesante y las personas que desean profundizar en el conocimiento, pues tienen la oportunidad en la institución que se ha mencionado en los lugares, pueden ir a estudiarlo. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta más. Una consulta, profesor. Sí. ¿El libre albedrío puede ser afectado por la influencia espiritual? Y si existe esa influencia, ¿cómo se supera esa situación? Bien. Nosotros no solamente somos los encarnados, es decir, no solamente los que nos vemos con cuerpo físico. Existe un mundo espiritual. Ese mundo espiritual no es otra cosa, los seres que poblaron también en este plano o en este mundo. Entonces, cuando dejan el cuerpo físico, pasan al mundo espiritual, esos seres que no se han despojado de sus vicios, de sus actitudes equivocadas, pues lo siguen teniendo en el mundo espiritual. Y como no pueden hacerlo, no pueden ejercerlo en ese mundo espiritual, buscan a seres encarnados como nosotros para apegarnos y a través de nosotros disfrutar, hacer lo que ellos quieren. Y es más, nos pueden influenciar física y mentalmente. Y la influencia existe desde lo individual hasta lo colectivo. Entonces, es un tema que se profundiza en años superiores, pero esa es una realidad que muchas veces no se toca. Por ejemplo, yo tengo una hija y mi hija viene desde pequeña con miedos. Y eso no es porque alguien le ha infundido miedos, sino trae de otras existencias ese temor, ese miedo. Y ahora, con el conocimiento uno le ayuda
Y dentro de la institución nosotros tenemos una metodología que es una herramienta muy valiosa, que lo practicamos y nos liberamos, porque a esos seres que están en el error, así como nosotros, lo que hacemos con la metodología es orientarlos, es encaminarlos, es moralizarlos. Entonces, por lo tanto, se van alejando, nos dejan libre y, sobre todo, trabajar por ser mejor moralmente. Cuando nosotros hacemos ese trabajo duro con nosotros mismos, duro en el sentido de que constante, firme, siempre, entonces vamos mejorando cada vez más y atraemos seres con esas tendencias. Ya no atraemos los perversos, los malvados que nos obsesan constantemente y nos pueden perjudicar a través de esa influencia. Pero esa influencia también siempre es participada o es con la participación de uno, siempre. A mí me pueden influenciar, me puede venir un pensamiento, por ejemplo, si yo fumo y me viene un pensamiento, yo ya no quiero fumar, pero después me viene un pensamiento, no, mejor anda, cómprate uno, vas a hacer la última vez. Y ya estoy fumándolo. Entonces, pero yo soy el que determino, porque tengo el libre albedrío de elegir ese pensamiento negativo que me influencian a través del pensamiento, o tomar lo bueno, que yo sé que eso no es correcto, entonces al final yo soy el que decido. ¿Sí? Entonces, no por eso le tenemos que echar la culpa a ese mundo espiritual que nos obsesa, sino en principio nosotros tenemos que corregirnos. Bien, sí. Por ejemplo, hay personas que creen ante sus proyectos, sus metas o sus sueños que tienen, si se va a lograr o no, siempre lo ponen con la frase "si Dios quiere". Ahí es así, eso es cierto, de que si Dios quiere que se logre mis proyectos, mis metas. Claro, lo que pasa es que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Pero ¿dónde estaría nuestro mérito o nuestro demérito si solo Dios va a determinar nuestra vida? No tendría sentido. ¿Dónde estaría, por ejemplo, que las personas se dedican a hacer el bien y otros el mal, si al final Dios es el que va a determinar lo que a mí me tiene que acontecer en la vida? No. Yo soy el que tengo. Yo sé, el Creador me ha dado facultades para progresar y yo tengo que hacer un uso correcto de esas facultades. Y esas facultades son tres: la facultad de pensar, la facultad de sentir y la facultad de actuar. Y como ahora con respecto al tema de la conferencia hablamos y tenemos ese principio del libre albedrío de poder elegir el bien o el mal, qué es lo que más nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Entonces no está determinado a que Dios haga lo que no está determinado a que nosotros nos ocurra en la vida, porque Dios lo determina necesariamente así. Siempre el Creador nos da la libertad, el libre albedrío de poder elegir el mal o el bien. Entonces, en definitiva, es nuestra decisión. Entonces somos los artífices de la vida. Claro, diríamos así, somos los arquitectos de nuestro propio destino, dicho de otra manera. Pero siempre con la asistencia, con la influencia del Creador o de los espíritus buenos, de los espíritus protectores o del guía espiritual, el ángel de la guarda, como quieran llamarlo. Ellos nos asisten constantemente, porque Dios no nos ampara, no nos desampara, nos asiste constantemente. Y ya depende la comprensión de cada uno, pues acercarse a esos seres también para que nos ayuden en el momento que necesitemos. ¿Sí? En su exposición usted mencionó que la medicina le dio medicamentos para la gastritis, pero que no encontraba la causa verdadera, ¿no? Como usted explicó, que la causa verdadera estaba en el alma, en el espíritu. Yo quisiera que me aclare si entonces la medicina está equivocada, por favor. Bueno, la medicina es una ciencia. Tiene muchos beneficios, sobre todo en los aspectos físicos. No se puede dudar, no se puede negar. Los médicos son muy buenos en esos aspectos. Pero con respecto al tema de la medicina, uno va comprobando de que muchos de las dolencias, de las afecciones, no te curan. Solo te alivian, te calman, porque a mí me pasaba eso. Yo tomaba el jarabe de la milanta y me calmaba. Estaba un tiempito, unos días tranquilo,
y otra vez estaba fastidiado, peleando, renegando, generando pensamientos negativos, y otra vez me venía la gastritis. Entonces significa de que la milanta no me estaba curando. Donde yo realmente experimenté de que yo no necesitaba nada, sino hacerme una transformación moral de mí mismo, empezar a cambiar de lo que yo era, ahí me di cuenta de que ya no tenía la gastritis. Entonces, si la milanta me hubiera tenido que curar, pues lo hubiera tenido que curar. Pero a mí, en lo particular, a mí no me lo curó. Entonces, es posible, hay situaciones que hay algunos medicamentos que te dan un alivio, es cierto. Por ejemplo, tienes un dolor de cabeza, va a haber un efecto físico, pero es momentáneo. Pero después, ¿qué pasa? Otra vez la persona tiene fastidio, se enoja, está preocupado, angustiado, otra vez tiene el dolor de cabeza. O voy a tener la gastritis, otra vez voy a tener que tomar la milanta o la pastilla. Y entonces, pero otra vez tengo los problemas y otra vez. Entonces se convierte en un círculo vicioso que no doy solución. Entonces, la medicina puede aliviar, pero en muchas de las cosas yo creo que no los cura. Entonces, hay que analizar eso. O sea, yo no puedo, de los medicamentos no puedo desacreditarlo así por total, pero yo creo que en algunas cosas no funciona realmente como uno quiere. Y uno lo puede experimentar eso. ¿Sí? Por ejemplo, los medicamentos psiquiátricos no curan. Nosotros hemos tenido un alumno con esquizofrenia y estaba medicado por el psiquiatra, y lo único que lo tienen es dopado y lo tienen ahí controlado, pero no les cura. La esquizofrenia sigue teniendo la persona. Yo en lo personal he tenido esquizofrenia, y gracias que no llegué al psiquiatra. Y yo, con el conocimiento, con el estudio de la filosofía, he superado ese problema de esquizofrenia. Porque yo veía sombras, yo escuchaba ruidos, todas las noches a mí me atormentaban, me tenían subyugado, inmovilizado, con miedos aterradores. Y para la ciencia médica, eso es esquizofrenia. Pero la esquizofrenia, yo, por ejemplo, que yo tenía, yo no lo he superado con medicamentos, lo superé practicando el conocimiento, aplicando las enseñanzas que nos trajo todos los personajes, los filósofos a través de la historia, como Buda, Sócrates, Jesús, la doctrina espírita, que ayuda muchísimo a aquellos que quieran profundizar en el tema, pues el conocimiento está en internet, está en los libros. Entonces basta ayudarse, porque el conocimiento es el que te libera, el conocimiento es el que te da la libertad. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que es más feliz y el otro es infeliz? Porque el otro tiene más conocimiento moral, en cambio el otro le falta. A nosotros nos falta, por eso estamos todavía sufriendo. Lo mismo si vamos a lo intelectual. ¿Por qué unos tienen más dinero, más cosas materiales? Porque han aprendido a manejar esos temas, han estudiado educación financiera, han comprendido mejor hacer negocios y por lo tanto han crecido materialmente. Y es un conocimiento intelectual. Pero el tema está, a veces ese conocimiento lo usamos para el mal y nos perjudicamos y perjudicamos a otros. ¿Sí? Bien, ya que nos falta poco tiempo, lo que les quería, ya para terminar esta exposición, terminar con una frase que en lo personal, cuando yo empecé a estudiar la filosofía en la institución, a mí me causó mucha impresión por el concepto y el valor que tiene. Cuando yo le empecé a leer la doctrina espírita, en uno de los libros decía una frase que a mí se me quedó grabado, y decía, y que está relacionado con el libre albedrío. Y esa frase decía: yo seré en la vida futura lo que haya procurado ser en esta. Yo seré en la vida futura lo que haya procurado ser en esta. ¿Qué nos dice este mensaje? Nosotros vamos a ser felices o infelices en función a lo que hagamos ahora,
a lo que hagamos el uso de nuestro libre albedrío. Y cuando hablamos en la vida futura, no estamos hablando solo de esta existencia material. Estamos hablando también, cuando dejemos el cuerpo físico, como espíritus libres, nos va a ir mejor. Si es que actuamos correctamente, si es que sembramos cosas buenas. Pero si hacemos lo contrario, pues también nos irá. Ya en esta existencia, ya en el mundo espiritual, o ya cuando regresemos con otra existencia, en esa pluralidad de existencia que tenemos, vamos a sufrir las consecuencias de lo que hemos decidido por el uso de ese libre albedrío. Entonces, nosotros seremos en la vida futura lo que hayamos procurado ser en esta. Ahora, ¿qué están procurando ser ahora ustedes? Cada uno, analícense. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, con su herramienta de progreso, que es el cuerpo físico? ¿Cuánto dañamos con los pensamientos negativos? ¿Cuánto perjudicamos con los vicios externos, con las comidas no saludables? Este cuerpo físico tenemos que cuidarnos porque es nuestra herramienta más valiosa que tenemos como alma, como espíritu. Hay que cuidarlas porque nos sirve para progresar. Porque cuando no está en buenas condiciones, no podemos avanzar ni en el trabajo, ni en el estudio, no podemos estar bien con los demás. Estamos más limitados de lo que ya estamos. El solo hecho de estar reencarnados, ya estamos limitados. Y más lo que nos agregamos ahí o por lo que somos, pues estamos en una condición peor. Entonces, mi mensaje final para ustedes es que hagan uso correcto de ese libre albedrío y experimenten, aprendan a vivir cada vez más felices para ustedes, para su familia, y de esa manera contribuir con nuestra sociedad y podamos seguir evolucionando. Muchas gracias.